La fe. Hay que tener mucha fe. Mucha fe. Fe en Dios primero y fe en su pueblo. Ferretería La Fe. La fe nos mantiene en el primer lugar como ferretería de Bonao y toda la región. Ferretería La Fer, Máximo Gómez, número 20. Teléfono 809-525-4779 Bonao. La Fer, para los ingenieros y maestros constructores que tienen, como nosotros, mucha fe. La Fer. Estamos en el mes del ser más especial sobre la tierra, mamá, por lo cual debemos consentirla como ella merece. No es regalarle una casa, es regalarle su hogar. ¿Te imaginas viviendo aquí? Acompáñame. Sala, una cocina impresionante, un comedor espacioso, su habitación principal con baño y 2 closets, 2 habitaciones secundarias con su baño común, marquesina doble, patio con área de lavado, porcelanato español, excelentes estándares de calidad en cada uno de sus rincones, techos en chirró, puerta principal moderna, madera preciosa, iluminación cálida en todo tu hogar. Confía en nosotros. Esta es una decisión importante para todos. Invercon, construcción al más alto nivel. CHO Liquor Store Cash y Carry, una tienda de licores en Bonao con servicio a domicilio, selección de las mejores cervezas, vinos, whiskies, ron, importados nacionales e internacionales. CHO Liquor Store Cash y Carry, en la calle 16 de agosto, número 86, esquina Sánchez, Monseñor Noel. CHO Liquor Store Cash y Carry. Los miércoles son de OptiEstilo. Acércate, tenemos una super oferta todos los miércoles para ti. Al comprar tus cristales, te llevas la montura totalmente gratis. Recuerda, esta oferta son los miércoles. No te dejes confundir, que solo en OptiEstilo ahorras los chelitos. Visítanos en la calle Duarte, esquina Lorenzo de los Santos, en la Plaza de las Mercedes, frente al Laboratorio Referencia. Y síguenos en las redes sociales como @OptiEstiloRD. Algunas condiciones aplican. OptiEstilo, moda con visión. En el Seguro Social. Van 4 días ya. 4 días. Ayer estaba hablando con el doctor Brown, que es el líder de la jornada, y él dice que yo soy el único que no me he perdido una. Hubo una que él no pudo venir. ¿Y tú estabas ahí? Y mandó médico, pero yo estaba aquí. Estaba ahí. ¿Cuántas operaciones, cuánta gente hemos atendido primero, consultado, hasta esta fecha? Esta jornada van unos 450 personas. O sea, lo que hemos atendido, lo que se han examinado. En este viaje van 51 cirugías hasta hoy. Hasta hoy. Y hoy tenemos unas 29 más para el día de hoy. Pero ya global, o sea, Heriberto, ya hemos pasado casi las 1200. Increíble. Desde que iniciamos. El asunto de la tiroides te sigue llamando la atención, Frank. Siempre es curioso que hayan esos casos de tiroides, pero en el día de mañana es que el doctor Brown otra vez va a estar haciendo las tomografías para ver si hay necesidad de continuar. Pero definitivamente, volviendo a tu pregunta, llama la atención. Llama la atención. ¿Cuándo volvemos? En marzo. En marzo. Si Dios quiere, la semana del sábado 14 de marzo, estamos aquí, o sea, iniciando el sábado, como te decía, con arreglar todo otra vez, ese sábado 14.
para los que se quedaron para marzo, ¿cuál es el mensaje que le da finalmente? El mensaje es que le den seguimiento a las llamadas que va a estar haciendo Sonia, porque muchas veces vienen aquí, son seleccionados y es difícil localizarlos. Esperen esa llamada, porque entonces entre marzo y acá se le va a hacer la evaluación ya para tenerlo listo para marzo. Pues muchísimas gracias, Fran Gracias Vázquez. a ti. Ella soñó con ver a su hijo graduarse. Él se esforzó para tener casa y empresa propia. Y Juan protege y cuida a su comunidad. Y todos ellos son socios de Cofalcondo, donde cada sueño construye el nuestro, ver el tuyo hecho realidad. Cofalcondo, cuidando y apoyando tus ideas de ahorro y crédito. Enfocado en tu crecimiento y el futuro de todos, con servicios adicionales que muestran el cuidado de tu salud, lo agradable de tu hogar y la canasta familiar. Síguenos para construir tus logros, porque nos gusta verte bien. Cofalcondo es tendencia. ¿Ya aprovechaste el martes gratis y el jueves del ahorro en Óptica Oviedo? Ven a tu sucursal más cercana todos los martes y por la compra de tu montura obtienes los cristales completamente gratis. Y los jueves, al adquirir los cristales, te llevas la montura totalmente gratis. Solo en Óptica Oviedo. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. Óptica Oviedo. Más que óptica. Abre tu cuenta de ahorros para darle más valor a tus sueños. Asociación de Ahorros y Préstamos, Abonap, gente de valores. El Ayuntamiento de Bonao informa a nuestros municipios, instituciones y entidades comerciales que todas las personas que sean sorprendidas tirando basura, desechos o desperdicios en las calles, avenidas o lugares públicos serán sancionadas de conformidad con la Ley 120/99. Evita las multas, cumple con tu parte, intégrate y colabora, porque mantener limpia la ciudad es un compromiso de todos. Ayuntamiento Municipal de Bonao. Novelense, Dios nos ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí para servir, de encaminar nuestra provincia hacia un mejor lugar, donde podamos crecer, donde nuestros jóvenes vuelvan a soñar y a tener esperanza. Te invito a la Casa del Pueblo, una casa creada para ti. Junto a un gran equipo de trabajo, sentimos el gran compromiso de actuar con integridad y es nuestro más profundo deseo el hacerlo bien. Trabajando con esmero y seguros de que unidos lograremos nuestra meta. La Oficina Territorial de Empleos, OTE de Bonao, ofrece los servicios de intermediación de los empleos entre los empleadores y los empleados. Mi nombre es Diana Carolina Mora García. Yo estoy muy agradecida con la Oficina Territorial de Empleo, ya que a través de ellos yo conseguí el empleo aquí en el Centro Ferretero Serie 48 como contable. Mi nombre es Joan Manuel Núñez y yo solicité los servicios de la Oficina Territorial de Empleo. Hoy en día trabajo en un local industrial como encargado de almacén. Mi nombre es María del Carmen Rivera. Solicité los servicios de la Oficina Territorial de Bonao. Laboro aquí donde Oscar Industrial como contadora desde hace un tiempo. Mi nombre es Radolquis Moreta. Trabajo aquí en Comercial Papi. Gracias a la Oficina Territorial de Empleo
que me pudo ayudar a conseguir mi primer empleo. Hoy laboro aquí como empleado, como servicio al cliente. Gracias por su maravillosa labor. Estamos ubicados en el primer nivel del edificio de la Gobernación Provincial. Teléfono 809-841-3062. El licenciado Rolando Wilson te espera para darte la mejor asistencia. Súper bien, de verdad. Una experiencia súper chula. Los médicos son el final, de verdad que sí. El manejo del personal es súper bien. Con cuanto a la cita, siempre cuando yo llego a mi cita, en mi hora, ahí están. Atención, mucha atención a los ingenieros, arquitectos y maestros constructores para que no lo timen. Por suerte llegó a Bonao. Espino Industrial. Espino Industrial vino para regularizar y ajustar a los que estaban lejos de los precios que hoy necesita el mercado. Puertas corredizas, screens, puertas enrollables, ventanas, todo lo que usted necesita al mejor precio de la plaza. Espino Industrial, en la Duarte 122, cerca de la estación de combustible Los Amaporos. Espino Industrial, puertas, ventanas y mucho más. Estas gafas siguen a petición del público, en especial en Óptica Oviedo. Ha sido toda una celebridad. La gente le ha caído atrás a estas gafas, porque con ella usted puede verse bien, leer bien y no tener que andar con unos botellones, unos fondos de botella. Vaya a Óptica Oviedo y dígale, búsqueme unas gafas de esa que está usando Heriberto Paulino, el colegón, y le dará un 20% de descuento, que no es un cuento. Coja para allá. Mire, hablábamos antes de la llegada del pastor, algunos tópicos de la Biblia, y presentábamos entonces al legendario predicador, no sé si el pastor lo conoce, Salvador Gómez. No lo conozco, pero he oído hablar de él y lo he visto así por... ¿Qué le parece a este hombre? Bueno, lo poco que sé de él es que habla mucho de la familia y predica sobre la familia. No sé, realmente no lo... Yo no sigo predicadores católicos formalmente, sí, pero entonces no tengo una opinión, digamos, concienzuda de él. Por eso no le puedo hablar más de ahí. ¿No cree usted que es un error que usted no siga predicadores de otras denominaciones? Sí, yo sigo de varias denominaciones, de más de 20, pero católicos no. O sea, lo suyo es personal. No, que no sigo predicadores católicos. Pues vamos, pero ¿me permite presentárselo? No, porque a mí. ¿Usted quiere presentármelo a mí o usted quiere presentárselo a la gente? No, presentárselo a usted, a Salvador Pues Gómez. Si a mí no me lo presente, no hay problema. Hablamos en privado. ¿No le interesa? No, en privado ahorita podemos hablar de eso. Pues vamos, de todas formas. ¿A presentárselo a la gente? Obsérvelo. Ok. Adelante, maestro. Con Jesús. Bueno, Jesús se le aparecía como niño y él siempre tenía al niño en los brazos. Un día entró a la sacristía preparándose para la Eucaristía y una de sus hijas espirituales estaba ya en la capilla orando también para la misa, cuando vio que salió el Padre Pío
con el niño en los brazos. Y al rato el Padre Pío se dio cuenta que la señora lo había visto y le preguntó, ¿qué viste? Y ella le respondió, lo vi todo. Y él se puso serio y le dijo, pues no has visto nada, esto no se lo puedes contar a nadie porque no lo van a entender. Como dice San Pablo, son cosas que si uno las cuenta dice, está loco. El Padre Pío veía a la Virgen María. Cada vez que celebraba la misa, dice, está de pie junto al altar como estuvo de pie junto a la cruz. Y un día un fraile le dijo, Padre Pío, ¿de verdad usted ve a la Virgen? Y el padre le dijo, ¿y usted no la ve? ¿Cómo es posible que usted no la vea si siempre está ahí? El Padre Pío era un confesor, era un hombre, él, que su primera vocación, él quería ser predicador, pero el Señor lo puso sentado 16 horas al día, hermano. 16 horas diarias sentado en el confesionario para oír las confesiones. Y venían a confesarse con el Padre Pío de todos los países, así como dice Hechos de los Apóstoles, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Venían de todos los países. Y el Padre Pío los entendía a todos. Entendía el lenguaje, como dice Pentecostés, ¿no? Que todos lo oían hablar en su propia lengua. Y él decía, es que mi ángel de la guarda me traduce. Mi ángel, cuando yo no entiendo algo, el ángel me dice, ta, 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 ta. El Padre Pío era así, extraordinario. Bueno, tan extraordinario que un día vio a Jesús crucificado. Y Jesús le dijo que estaba sufriendo mucho y le dice al Padre Pío, ¿y yo qué puedo hacer? Y Jesús le dice, comparte mi sufrimiento. Y le puso las llagas. El Padre Pío es el primer sacerdote en la historia de la iglesia que tuvo las estigmas, las heridas de la pasión de Jesús en las manos, en su costado, en sus pies. El Padre Pío pudo vivir, y eso lo tuvo nada menos que 50 años. No fue un día que amaneció así. Él vivió eso y le dolía mucho y los viernes sangraba. Oiga, él decía, si yo pudiera caminar de cabeza, caminaría de cabeza porque me duelen mucho los pies con esas heridas. El Padre Pío tenía el don de la bilocación. Estaba en el confesionario y al mismo tiempo estaba en su habitación. ¿Por qué? Porque por eso de las llagas y porque era tan extraordinario, la congregación de la fe o el Santo Oficio en Roma le prohibió al Padre Pío, porque no crean ustedes que la iglesia aprobaba eso, que la iglesia, oh, qué bueno, un santo. No, si eso no, al contrario. Le obligaron por 10 años a estar encerrado en su celda para que la gente no viniera, para que no lo veneraran, para que no le besaran las manos, porque la gente se volvía todos los días. No habló todos los días. Bueno, cuando lo veía, exacto. Vamos, el pastor está inquieto. Claro, porque usted me dijo a mí que me iban a poner un predicador y lo que puse fue un palabrero, hablando bobería. No, ahí. Eso no es un palabrero. Palabrero, hablando bobería. ¿Usted ha visto predicadores que hablan de gente? Es de la Biblia que se predica, hermano. ¿Quién es el Padre Pío? Que un padre ahí, el Pío. padre, ¿Qué es Padre Pío? El Padre Pío, hasta ahora no se sabe el tiempo que murió, y lo que se dice es, bueno, que usted lo investigue, que no se ha corrompido, está su cuerpo, hay gente que va de todas partes a verlo. Oh, de todas formas, uepa. Él fue el... Pero te puedo hacer una pregunta. Él fue canonizado. Pero aunque tú no quieras, te la voy a hacer. No, ¿Por qué dicen que su cuerpo...? No, que no sea, que fueron los destaparon, no sé, lo han canonizado. ¿Alguna magia, alguna cuestión? Pero honestamente yo quiero saber. No, lo que pasa es que ¿qué significaría eso? Que como el pastor a veces sale con cuestiones dictatoriales. Entonces, a veces, gracias a Dios, no es siempre. A veces yo entonces salgo con las mías. Exacto. Porque imagínese usted,
Yo estoy poniendo a Salvador Gómez, es un reconocidísimo Usted me dijo un católico, perdón. Bueno, es verdad, es católico. Por eso que yo no lo veo, usted no ve lo que hablan, bobería. Se predica de la Biblia, Heriberto. Bueno, con perdón, esa es, de acuerdo a usted... De acuerdo a todos los predicadores del mundo, se predica de la Biblia. De acuerdo a usted, lo que dice Salvador Gómez es una bobería. Tonteras. Es una tontera. De acuerdo a los católicos... Eso es pan comido, lo que él predica es cosa de la Biblia. Por eso que está más perdido que el hijo del limbo. Bueno, usted no está perdido. Gracias a Dios, creo yo. No, porque usted sabe más que Dios. Creo usted sabe que usted no está perdido. Puede estar equivocado. Usted es el único que no se equivoca, el único salvo es usted. Puede estar equivocado, pero creo que estoy salvo. Yo no sé de usted, yo estoy hablando de mí. Porque usted me señaló a mí, yo respondo yo. Responda usted por usted, hermano. Venga acá. Él está perdido, yo creo que no, está yo salvo. No hablé de perdido de él. Adiós, que por eso que está perdido. No, dice usted que el hijo del limbo, pero el perdido, más perdido que el hijo del limbo es que lo que están diciendo es una tontera. Ajá, pero eso, entonces yo creo que no es una pero tontera. Por eso usted cree que no y yo que sí. Exacto, entonces de todas formas. Pero ustedes están discutiendo sobre el video. Sí, no, sobre la prédica de él porque. Pero de que yo llegué tarde. Bueno, que él estaba hablando del Padre Pío y eso es de que una predicación. Con perdón. Eso lo he colocado porque el pastor en innumerables ocasiones ha dicho que no cree en milagros, que no cree en que una gente vea algo fuera de lo natural y que porque esos tiempos pasaron. Nunca he dicho eso. Bueno, eso es lo que yo he entendido, que usted dice que esos tiempos de los dones extraordinarios, que es otra cosa, que por cierto, ahí fue que quedamos con el programa la semana pasada. Que los dones la cuestión de los dones extraordinarios. Exacto, y por eso traje al Salvador Gómez para que usted lo escuchara lo que él decía, porque habla que este padre Pío observaba, veía a la Virgen y al Señor. Y veía a la Virgen. Y tenía los estigmas por 50 años, los sangrantes. Los estigmas. Y ahora usted me dice extra, una cuarta cosa interesante de él que no se ha podrido nunca. Wow, qué padre ese. Bueno, pero la pregunta, porque ustedes no me han respondido. Yo de Padre Pío no sé. A mí no me está hablando por el WhatsApp y le estoy haciendo la misma pregunta para los católicos. Usted es católico, hermano, y el que está allá arriba también. Y yo pregunto, ¿quiere decir eso algo? Yo no puedo dar fe ni testimonio de que su cuerpo no se ha podrido, porque no lo sé. De hecho, es la primera vez que escucho hablar del Padre Pío. Pero eso quiere decir algo. Para nosotros, los católicos, quiere decir algo. Es un santo. Para ustedes pero no quiere decir ahí nada. Tú estás... Para nosotros quiere decir... ¿Pero qué quiere decir para ustedes? Él fue canonizado ya, San Pío. Él es un para nosotros. ¿Usted sabe lo que quiere decir para mí? Que es una habladuría. Eso no hay ninguna gente que no se pudra si no la embalsaman, hermano. Exacto, entonces, pero ese es su derecho. O sea, él es San Pío. Mientras tanto... ¿Quién dijo eso? Pero ¿cuántos acá, santos ustedes van a tener? ¿Cómo uno puede llegar a ese tipo de estupidez? Mientras tanto... Porque si tú me dices Lenin en la Plaza Roja, que aún estando en condiciones especiales ha tenido dificultades para podrirse, o cosas como esa, que el Padre Pío que permanece intacto hasta hoy. ¿Y usted cree eso, Heriberto? ¿De verdad que sí? ¿Y por qué usted cree lo de Lenin? Porque lo de Lenin está con condiciones físico-químicas establecidas para que no se pudra. Bueno. Eso no es creerlo, eso que está ahí. Bueno. Sí, eso está ahí. Entonces, increíble, pero bueno, imagínese usted qué podemos hacer. Exacto. No, pastor, yo le si usted cree en lo suyo, exacto, en todo lo suyo, yo tengo que creer lo mío. Exactamente. Ese es su derecho a creer y yo tengo el mío. Suyo, exactamente. Entonces, responda tienes tus derechos. A un pastor que no es colega suyo porque no es de su misma denominación religiosa. Colegón, escúchame, hay una pregunta. Pero esa es la que le voy a hacer. ¿La de la semana pasada? Sí, señor. Sí, ok. Donde que quedó en el aire. Se hablaba de los... Pero si tú estás incómodo, yo me paro y me voy. Si tú se hablaba de la Biblia en el sentido de los dones ordinarios y extraordinarios que el pastor señalaba, si él dijo lo siguiente: apostó, increspó. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Exacto. Y comenzamos a responder. Sí, él preguntaba básicamente que qué era lo que dónde decía en la Biblia
cuando un don era ordinario o extraordinario. Exactamente, esa era la pregunta de él. Y no lo dice en la Biblia, lo mismo que pasa con, decíamos la semana pasada, con la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad, que la convención del término teológico no es bíblico, es teológico. El fundamento sí es bíblico, porque tú encuentras en la Biblia hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no encuentra la convención trinitaria, por decirlo de ese modo. O la palabra. Exacto. Sí, o sea, el término teológico per se. Y lo mismo pasa con la mayoría de las convenciones o terminología técnica teológica, que es una manera técnica, valga la redundancia, de expresar algo. Entonces, en las Escrituras lo que nosotros vemos es que hay dos categorías de dones. Y lo hemos dividido, teológicamente hablando, en ordinarios y extraordinarios. ¿Cuáles son los dones ordinarios? Los dones que pertenecen a todo creyente. ¿Dónde encontramos esos dones? Lo vemos muy particularmente, entre otros lugares, cientos de lugares en la Biblia, pero muy particularmente en 1 Corintios 13 y Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 dice, por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los dones ordinarios. Lo vuelve y lo repite en expresiones como en Efesios capítulo 5, etc. En 1 Corintios 13, después de haber tratado en los capítulos 12 al 14 los dones extraordinarios, o sea, el don de profecía, el don de lengua, el don de apostolado, ese tipo de dones. ¿Por qué decimos extraordinario? Porque son dones que lo tienen pocas personas en la historia, por lo menos en la historia sagrada, la historia bíblica, pocas personas, y son dones que logran cosas fuera de lo normal y de lo ordinario. Por ejemplo, el profeta hablaba de parte de Dios la misma palabra pura e infalible e inerrante de Dios, siendo él un pecador. Y eso claramente nos muestra que ese don es extraño y de hecho es de pocos, porque se pueden contar en la Biblia los profetas de la Biblia, por lo menos, ¿verdad? Y los apóstoles. Los apóstoles fueron 12, si no 13, y uno era diablo. Y los profetas del Antiguo Testamento quizás llegan entre los que escribieron y los que no escribieron, uno puede contar unos quizás 200 hombres en todo el Antiguo Testamento, en un periodo de historia de 1500 años de revelación. Entonces, en 1 Corintios 13 contrasta los dones ordinarios y los extraordinarios. De nuevo, estoy usando la convención técnica teológica, ordinario y extraordinario. Claramente uno es un tipo y otro es otro tipo. Entonces, en 1 Corintios 13 dice, si yo tuviera lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, ahí hay un contraste entre este tipo de don y este tipo, nada soy, de nada me sirve. Si tuviere fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y si incluso repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el amor, comienza a describir el amor es benigno, es bondadoso, es esto, aquello, lo otro, y dice, 3 cosas hay imperantes en el universo, son la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Entonces, el don ordinario es el que por disposición del Espíritu de Dios y fruto de la conversión, todos los cristianos tienen, amor, fe, gozo, paciencia, paz. Los extraordinarios son dones del Espíritu también que algunas personas tienen. Profecía, lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es evidente la diferencia. Pero está en la Biblia, están los dones, pero si uno los dones extraordinarios. Pero no con la convención. O sea, no con la palabra, esto es extraordinario. Exacto, sí está el don de profecía, el don de apostolado, el don de lenguas, el don de sanidad, que son dones limitados en el sentido del número de personas a los que se le entregaba de parte de Dios y por administración de Dios, y por lo que hacían también son dones fuera de serie, o sea, extraordinarios. O sea, ahora no sería posible que esos dones extraordinarios lo tengan a alguien. Bueno, lo que nosotros creemos, nosotros en particular los ortodoxos, ¿verdad? Los de la línea más clásica del cristianismo y más ancestral, que independientemente que exista la acción como tal
y se muestre una acción, digamos, alguien que pueda orar por alguien y sanarse, como vemos en Santiago, que dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, porque la oración de fe del justo sanará al enfermo. Entonces, el hecho de que al orar por alguien sea sanado, eso no significa necesariamente que yo tengo ese don extraordinario, sino que es una acción puntual de parte de Dios en situaciones X o Y determinadas y acontecen. Literalmente, puede en estos tiempos, de acuerdo a esa convención, donde se separan los ordinarios y extraordinarios, como todavía los creyentes podemos tener los ordinarios, no podía trasvasársele algún extraordinario a una persona extraordinaria. De poder, eso no me toca a mí decirlo. No, pero de acuerdo a la propia Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos ortodoxos en su mayoría, y cuando digo ortodoxos son más las denominaciones clásicas, en su mayoría creemos... ¿Cuáles son las denominaciones clásicas? Presbiterianos, luteranos, bautistas, congregacionales, etcétera, etcétera, metodistas, etcétera. Nosotros hemos creído siempre, casi sin excepción en la historia del cristianismo desde el primer siglo, que esos dones eran extraordinarios y que eran proféticos. Y puesto que hemos creído también que las escrituras, cuál era el resultado final del don profético, o sea, que Dios nos diera su revelación especial, está cerrada, hemos creído eso, no está abierta, está clausurada, ya no se le puede añadir ni un versículo más, ni un versículo, creemos, ¿verdad? Hay otros grupos que creen que no, que todo eso está abierto, que hay apóstoles, que hay profetas, que incluso, porque es palabra de Dios, lo que ellos reciben, pues, no sé, pueden añadírsela a la Biblia o no sé a dónde. Pero preguntan, la Biblia, ¿a cuál le da la razón? A uno u otro, en el sentido de que los clásicos, los ortodoxos, entienden que ya eso se cerró y que por lo menos los dones extraordinarios se paró, que no puede tenerlo ninguna otra persona, ningún otro creyente. Aquellos no tan ortodoxos ni clásicos entienden que sí. Más carismáticos y católicos creen entienden que sí. Entonces la Biblia, que podría ser el juez entre las dos partes, ¿a quién le da la razón? Bueno, en 1 Corintios 13, donde contrasta ambos dones, al final dice que nosotros sabemos en parte, profetizamos en parte, etcétera en parte, pero cuando venga lo perfecto, entonces todo lo que es en parte dejará de ser. Eso en el mismo texto que cité de 1 Corintios 13. Entonces, nosotros nos basamos en ese tipo de declaración bíblica y... Que creemos en parte. Sí. ¿Cómo así? Que lo que sabemos es, lo que Pablo está diciendo, hasta que llegue lo perfecto, que nosotros entendemos que es la revelación completa de Dios, sabemos, pero no sabemos completo todavía. Todavía no sabemos todo lo que necesitamos saber de Dios, acerca de Dios, es porque de eso que él está hablando en los capítulos 11 al 13 de ni saber todo de esos dones. Sí, entonces, la cuestión con los dones es que nosotros, los que creemos, los cesacionistas, o los que creemos que los dones extraordinarios no están vigentes, por lo menos de manera regular, para ser categórico y certero, porque le dije que nosotros sí creemos en todos los dones de cualquier tipo, lo que no creemos es que hay profetas que lo tienen, o sea, que tienen el don de profeta, el don de sanidad, etcétera, independientemente de que Dios pueda hacer cualquier cosa en el momento que Él quiera, a través de quien Él quiera, porque eso es soberanía de Dios. ¿Entiende la diferencia? Sí, pero que no hay gente que permanentemente tengan ese don, exacto. Entonces, ¿por qué nosotros...? Paréntesis ahí, lo que él quiere decir, por ejemplo, ahorita con la analogía de los ancianos, el Señor dice en la Biblia que donde quiera que hayan uno o varios orando en su nombre, allí Él estará. Entonces, cuando tú tienes un grupo de ancianos que tienen fe de verdad, unas personas creyentes de verdad, que ora por ti, el Señor está escuchando esa oración. Sí. Entonces, en ese momento, va a responder cualquier tipo de oración. En ese momento puedes responder con la sanación.
pero eso no es un don específico de ese anciano. Lo cual es mucho mejor que un don que tenga un individuo X por allá, por un sitio de... Porque lo que el Señor está diciendo, este tipo de beneficio mío está disponible para en todas partes. Eso es lo que él está diciendo con eso. Sí, lo que pasa es como estamos hablando, por eso yo le pregunto literalmente, enteramente sobre lo que dice la Biblia, porque es una prejugación suya y una mía. De una palabra, digo, no, porque es mejor que sea para todos y no que sea uno que lo tenga. Pero bueno, es que lo Biblia, que está ahí, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, porque la oración de fe del justo sanará al enfermo, dice la Biblia en la carta de Santiago. Por cierto, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que está en el Nuevo Testamento católico y en el Nuevo Testamento evangélico porque son comunes. O sea, eso está ahí, eso yo no lo puedo quitar. Y la cuestión por la que nosotros entendemos que los dones proféticos o extraordinarios están extintos o son para épocas, es porque en las Escrituras fueron para épocas. Por ejemplo, después de los profetas Zacarías y Malaquías en el Antiguo Testamento, pasaron 400 años sin que nadie fuera profeta, hasta que llegó Cristo, Juan el Bautista y los apóstoles. Y eso no era anormal, había periodos breves, por ejemplo el periodo de Moisés y Josué, donde hubo profeta y después vinieron 400 años y no hubo ningún profeta. Pero después vinieron otra vez, en los días de los reyes, los profetas hasta el año 400 por lo menos antes de Cristo, y después de ahí tampoco hubo profeta. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos un periodo de alrededor de un siglo profético, donde se escribió el Nuevo Testamento y todo, y después de ahí no ha aparecido ni una cartica revelada, porque la cuestión es esta, y es muy llana, nosotros no vamos a lo pragmático en ese sentido. Ven acá, si él es profeta y habla de parte de Dios y tiene la revelación de Dios, entonces escríbalo como palabra de Dios, díctelo como palabra de Dios, porque eso fue lo que hicieron los profetas de la Biblia. Pero nadie hace eso, nadie se atreve a llegar hasta ahí. No, porque... No, pero usted dice que lo escriba para que se coloque en la Biblia. Claro, porque es palabra de Dios. No, pero... Revelada al profeta, y todos los libros de la Biblia, todos, sean 66 o 72 como sea, todos se supone que fueron dados a un profeta para un mensaje a un fulano o al pueblo o a perencejo. Entonces, el profeta de ahora, ¿para qué? Sí, lo único que diría un individuo que tenga esos dones, lo van a freír en alquitrán. Si sale... estos profetas lo frieron también. En el nombre de Dios, él tiene que aguantar. ¿Usted sabe lo que dijo Cristo? Que a todos los profetas, incluyendo a Zacarías, lo apedrearon frente al templo. Los mismos judíos. Entonces, ¿cuál es el miedo? Bueno, si usted es profeta, tenga la gallardía que tenían estos individuos. Bueno, en ese caso yo estaría de acuerdo con usted. Aquel que tenga el don de profetizar, de sanar, y de comunicarse con el Señor. De comunicarse con que Dios, añada de su hablar en lengua y todo su mensaje a la Biblia y punto. Que sería importante que lo escribiera. Exacto. Y que diga, mira, esto es palabra de Dios, añádanlo a la Biblia. Vamos a ver qué hace el cuerpo canónico entonces con eso, con lo de esa palabra. El cuerpo canónico y ustedes por eso, los cuerpos canónicos. Entonces, en un sentido pragmático, es obvia la cesación. Por otro lado, la cuestión de los que salen, que son comunes, aquí ya están llamados, usted lo sabe, hablando en lenguas y que esto y que lo otro. No, pero no van a volver a llamar porque usted le dio una pele lengua a pues llamen a otro programa. La cuestión de esos dones que la gente reclama tenerlo, entonces cuando tú los confrontas y ellos tienen que dar fe razonable de ese tipo de cuestión, no tienen respuesta. Entonces es complicado, yo prefiero que ellos sigan creyendo su cuestión, porque eso, como hemos dicho desde el principio de este programa, esos son asuntos suyos, ¿verdad? Sí, suyos. Y míos. Lo suyo. Responsablemente lo mío, responsablemente lo mío y responsablemente lo suyo. Exacto, y en esta sesión no me traiga de que predicadores católicos al lado mío, de que para que yo lo oiga. No, yo no lo quiero oír, señor. Punto, y no lo quiero oír. Si usted me va a traer predicadores católicos de que para que yo me siente a oírlo aquí en su sesión, entonces usted me dice y no vengo, y punto. Pero señor. Mándemelo por WhatsApp, si usted quiere que yo haga algo, yo lo hago en privado. Pero excúseme. Venga acá, hermano. Pero excúseme.
Tengo una pregunta de hace 2 horas que no me dejan. La señora de Boston va a decir que se me van los estribos y que parezco poco profesional, pero a veces no hay manera de que yo parezca otra cosa. Yo tenía que llevar a mis hijos al colegio y no lo llevé porque quería estar en esta sesión. Si tú quieres, yo pregunto. Y si no, pues yo... Porque, ¿verdad? Porque, caramba, aquí no me han dejado ni... Hermano Joel. Pastor, a mí me preguntaron por la calle. Ok. Y me dijeron que le preguntara a usted que cómo es que en Génesis, cuando la caída de nuestros primeros padres tuvieron sus hijos, cómo es que se hace la población, porque hay un asesinato, me parece que es Génesis 4, y cómo es que entonces se va Caín se va hacia un pueblo, el pueblo de Enoc. ¿Cómo es que Caín se va hacia un pueblo y forma otro pueblo? Si nada más existía Caín. ¿Cómo es que se hace esa reproducción? Esa es una de las preguntas increíblemente más hechas en los círculos polémicos y apologéticos, universidades, etcétera, 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 de todos los tiempos. La cuestión, miren qué pasa. En Génesis capítulo 4 se nos narra el relato de la matanza de Abel por parte de Caín, su hermano, ¿verdad? Caín era mayor y Abel era menor. De hecho, en el mismo capítulo se nos dice que Eva concibió de parte de Dios un hijo varón y le puso por nombre Caín, y después dio a luz a Abel, y uno era pastor de ovejas y otro era el labrador de la tierra. Caín era el labrador de la tierra. Y llegado el tiempo, eventualmente Caín mató a Abel, porque ambos trajeron ofrenda delante de Dios y Dios se agradó de una y de la otra no, ¿verdad? Se agradó de la ofrenda de Abel y de la de Caín no. Entonces Caín se enojó contra Dios y la resolución que tomó fue matar a su hermano Abel. No sabemos por qué, porque era su hermanito su hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que se nos dice después en el relato que a Caín Dios le puso una señal para que nadie lo matara, que cualquiera que lo viera no lo matara, o sea, asumiendo claramente el texto que había más gente y que obviamente no eran sus padres solamente. Y entonces él se fue a tierra de Nod, al oriente del Edén. Estoy prácticamente textualmente recitando las escrituras. Y estando allá construyó una ciudad y allá consiguió esposa para él. Entonces dice uno, pero ven acá, ¿y dónde estaban esa gente? Porque... Caray, bueno, lo que pasa es que eso aconteció probablemente alrededor de cuando la humanidad tenía entre 100 y 120 años, 125 años ya de creada. Adán y Eva fueron creados adultos, o sea, Eva podía quedar embarazada el mismo día que fue creada. 100 años después tenían hijos e hijas, dice en el capítulo 5 después. A pesar de que el relato de Caín y Abel pareciera que son el primero y el segundo hijo, la Biblia no lo dice en ningún lado, ni tampoco nadie puede sugerir eso. De tal manera que Caín probablemente se casó o con una hermana o con una sobrina y pudo haber sido incluso con una prima o algo así, porque la humanidad tenía mucho tiempo para tener mucha gente ya, 120 años después de la creación de adulto. Eso es mucha gente. Yo tengo la genealogía mía de 100 años y somos más de 1,200 personas, sin contar los esposos y toda esa cuestión. Pastor, aunque usted dijo que no le hablaran de predicadores católicos, vamos a escuchar no a un predicador. No es que no me hablaran de predicadores católicos, es que aquí yo no vengo a oír predicador católico. Agustín la Antigua, adelante, hermano, un minuto. Sí. Se lo van a llevar, Agustín, se lo van a llevar porque ya se termina el tiempo. Después no diga que es por el programa. Adelante. Sí. Decirle algo al pastor, algo que me profetizaron a mí, algo que yo hasta me reí cuando me dijeron eso, porque lo ponía tan en duda lo ponía. Adelante. A mí me dijeron que me veían haciendo aceras y contenes. Sí. Que si yo iba a hacer un residencial, me dijeron a mí. Una persona que no sabe ni leer ni escribir me dijo eso en una oración que estábamos. Y yo le dije, imposible. Ahí mismo yo seguido hablé, digo, imposible, eso, porque eso es trabajar con ingenieros. Yo no trabajo con ingenieros, yo trabajo independientemente, yo trabajo solo, y eso de residencial es para gente que broma con cosas. Tenemos que ir breve. Sígame. A los 6 meses, yo compré una tierra, hice un residencial, y él me vio haciendo aceras y contenes, tal como me lo dijo. Ya.
tenemos que irnos. Excelente. Solo es revelación. Qué bueno.